¿Cómo están, jóvenes? Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat. Y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Ya. Les cuento que, no sé si ya conversé con ustedes, pero en una reunión que tuve, dicen que el 15 de febrero comienzan los exámenes. Entonces ya tenemos que ir definiendo ciertas cosas. Entonces aquí estoy yo en el aula virtual, ¿verdad? Y en el aula virtual estaba más o menos revisando lo que tenemos. Y bueno, aquí está el acceso al Classroom, ¿no? Ahí está el link de matriculación, si es que alguno todavía no se ha matriculado. El PA me parece que está actualizado. Déjenme revisar. Yo creo que aquí está el PA, dice, miren, tiene fecha del 2022, o sea que está actualizado. Entonces el PA ya hemos cumplido con esa parte de que está actualizado, ¿no? Entonces ya por ese lado podemos estar tranquilos. Nosotros ya estamos ahorita en la unidad número 3, si no me equivoco. Entonces la unidad 1, lo que era el marco legal, ya vimos, ¿verdad? Ahí teníamos ahí está la documentación y también está investigar el ataque cibernético, ¿no? Entonces eso es lo que tenían que realizar ustedes. También ya les acabo de habilitar la lección. La lección, solamente tienen una oportunidad. El tiempo sí les di tiempo abierto, pero solamente tienen una oportunidad y se va a basar sobre el marco legal normativo, ¿no? Ya. Luego en la unidad número 2, de los delitos informáticos, allí ustedes tienen la tarea del Código Orgánico Integral Penal. A ver, esto es el material de apoyo que está allí, ¿verdad? Y las actividades que ustedes tienen que hacer es casos de estudios del COI. Y aquí también está una lección donde hay la parte teórica, pero también hay casos de estudios del COI. Entonces, les recomiendo haber realizado la tarea de casos de estudios del COI para que ustedes puedan realizar bien la lección. Asimismo, la lección solamente tiene una única oportunidad. No les puse límite de tiempo, pero sí únicamente tienen una sola oportunidad. Bien, y en el capítulo que estamos ahorita, que es la ley de comercio electrónico, entonces aquí está la ley de comercio electrónico, está la actividad de aquí, que era investigar sobre la ley de comercio electrónico, y también hay una lección, ¿no? Entonces la lección, de preferencia, esperemos a terminar el material, y de ahí ustedes puedan dar la lección, ¿no? Y es muy posible que la ley de acceso a la información también entre en este programa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de alguna manera, ¿verdad? Con ustedes estoy bastante bien en los tiempos, porque en otras materias la verdad que estoy súper que atrasado. No paso de la primera parte del capítulo número 1, pero con ustedes sí he avanzado. Entonces, por ese lado estoy contento porque ya con 3 unidades y con una más que probablemente alcancemos, las otras unidades que son más pequeñas, ¿verdad? Las 5, bueno, la 5 es grande, las 6, las 7 y la 8 son relativamente pequeñas, entonces probablemente no tengamos mayores problemas en terminar el programa de estudio. Ya, entonces, los que recién ingresaron, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres allí en el chat y también de marcar su asistencia en el aula virtual. Eh, el día 15 comienzan los exámenes del primer parcial, entonces tenemos menos de 2 semanas. Eso quiere decir, tenemos más o menos 2 semanas. Eso quiere decir que los deberes y tareas que yo les dije que tenían hasta 2 semanas antes del examen, ya prácticamente estamos en ese plazo de 2 semanas antes del examen. Por lo tanto, les recomiendo que en esta semana terminen de enviar los casos de estudio allí para que ya los pueda yo calificar y que no les vaya a faltar alguna nota. Eh, ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Solo uno sube nomás la tarea o todos?
Solo uno, basta uno, pero eso sí, en la tarea tienen que estar los integrantes de los grupos y si alguno de sus compañeros pues no ha colaborado, ustedes tienen la libertad de poner el porcentaje de participación del compañero. ¿No? ¿Cómo ustedes deciden eso? Es cuestión interna del grupo. Si desean ser permisivos, o sea, apoyar a su compañero, o si desean castigarlo porque realmente su compañero no ha hecho ningún aporte. Eso es política interna del grupo, ¿no? Entonces, pero específicamente tienen que ponerme que no participó porque si no ponen el nombre o no especifican, yo le pongo la nota entera. Ya, listo, jóvenes. Entonces, estamos relativamente bien. Entonces, el único curso con el que estoy tranquilo, porque con los demás cursos estoy atrasado, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, bueno, sí, sí, conozco la razón y en parte la razón es culpa mía. Pero bueno, pero es una culpa porque yo trato de dar la materia un poco, según yo, un poco ordenada y un poco desde el inicio, ¿no? Entonces, con ustedes, como son leyes y están organizadas, no hay muchas cosas. No me paso mucho, pero con los otros paralelos, a veces tengo que dar introducciones un poco largas para que realmente la materia tenga sentido, entonces por eso me atraso. Ya, estamos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nos quedamos en el artículo 24. Déjenme buscar eso allí. Clase, ley. Ya estamos en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública. Chanfle, entonces ya tengo que prepararles una lección más, ¿no? Ya no estamos en la unidad 3, sino que ya estamos en la unidad 4. Bien, estamos bien, jóvenes, estamos bien. Y ahora corríjanme porque yo tengo aquí que nos quedamos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Corríjanme si estoy en lo correcto. No voy a hacer que me haya saltado algo. Si nos deja ver. Yo creo que ustedes me deben una exposición. Sí, Y dijo que era para mañana. Y el ah, último que vimos nos iba a hacer hablar a nosotros, pero como se le acabó la hora, dije, y no recuerdo que haya sido lo de la ley orgánica. es que yo creo que ya nos acabamos la otra ley, ¿verdad? Déjenme ver cuál era la otra ley. Era la ley de comercio electrónico y firmas electrónicas. Esa me parece que ya la acabamos. Entonces, nos quedamos para empezar esta ley. O sea, no la hemos visto. Bueno, jóvenes, entonces vamos viendo, tenemos que revisar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Entonces, esta ley, pues ahí está las consideraciones que tuvo el Congreso Nacional en esa época para crear esta ley. Y vamos viendo los primeros artículos, ¿no? Artículo número 1 dice, principio de publicidad de la información pública. Entonces, aquí hay un principio de publicidad. El acceso a la información pública es derecho de las personas que garantiza el Estado. Entonces, cuando usted diga, quiero saber qué pasó con tal cosa, el Estado tiene la obligación de darle la información porque eso es un derecho garantizado en la Constitución, ¿no? Entonces, saber, ¿verdad? Por ejemplo, en qué gastó la plata el presidente, en qué gastó la plata el alcalde, en qué gastaron los viáticos los legisladores, eso ustedes tienen pleno derecho de conocerlo y no pueden decirle, es que yo soy autoridad, qué está pasando, te voy a meter preso, nada de eso, porque están en su pleno derecho, ¿no? Entonces eso es lo primero que tienen que saber y que, por cierto, pues la mayoría de gente no conoce sus derechos y por eso los desconocimientos de los derechos permiten que sus derechos sean atropellados. Por eso es importante conocerlo. Bien, ¿qué dice este artículo? Dice, toda información que emane, que esté en poder de instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado,
Miren que aquí menciona el sector privado, o sea, el sector privado que tenga una información pública también está obligado, ¿verdad? A a ponerla en disponibilidad de la ciudadanía, ¿no? Que para tema de información dice, tenga participación del Estado o sean concesionarios de este, cualquiera de sus modalidades conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las organizaciones de trabajadores y servidores de instituciones del Estado, instituciones de educación superior. Aquí, por ejemplo, aquí instituciones de educación superior, nosotros, el instituto, somos una institución de educación superior. Es decir, que a nosotros la ley también nos obliga a poner disponibilidad de la información. Es decir, que si usted, joven alumno, dice, quiero saber mi nota, entonces la institución tiene que hacerle conocer la nota porque es su derecho, ¿no? Entonces, no podemos estar con misterios de cuáles son sus notas o sus puntos o ese tipo de cosas, porque en este caso la información es un derecho que ustedes como ciudadanos tienen, ¿no? Obviamente, después vamos a ver que hay procedimientos, pero por lo tanto, o sea, yo no les puedo decir, ¿sabe qué, muchachos? No me molesten porque no les voy a dar nada, ¿sí? No puedo decir eso porque como un agente de un agente estatal, ¿verdad? En mis funciones, tengo que, o sea, deberíamos ser las personas que más respetemos la ley. Bien, entonces ya que están en conocimiento de esto, tenemos las instituciones de educación superior que perciben rentas del Estado, es decir, que el Estado, ¿verdad?, es el que financia sus procesos, ¿verdad? Y las denominadas organizaciones no gubernamentales, las ONG, ¿verdad? O sea, estas son instituciones que no son del gobierno, pero están sometidas al principio de publicidad. Por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo excepciones establecidas en la ley, ¿no? Entonces, toda la información es pública, ustedes tienen todos los derechos a la información pública. Si la institución es pública, tienen derechos. Si la institución es privada, pero está manejando información pública, también tiene que ser pública, ¿no? Y todo lo que genere información que tenga que ver con desembolsos del gobierno, pues tiene que ser pública porque de esta manera estamos fiscalizando para evitar la corrupción. Ya, entonces, vamos viendo el artículo 2 que dice el objeto de esta ley. La presente ley garantiza y norma el ejercicio de derecho fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la Constitución Pública de la República. Entonces, ya saben, el artículo 2 les garantiza su derecho a la información pública. Si alguien les dice, jóvenes, ¿y ustedes por qué me vienen a molestar aquí? No me molesten que yo estoy ocupado. Ustedes pueden decir, el artículo número 2 de la ley de acceso de transparencia y acceso a la información pública me garantiza mi derecho a tener acceso a dicha información. Entonces yo me quedo así, y digo, bueno, está bien, pues, ¿no? Porque ustedes están demostrando conocimiento de la ley. Aunque que no tengan conocimiento de la ley tampoco es una excusa para que no se cumpla, pero como ya sabemos, pues en nuestro medio pues se aprovecha mucho del desconocimiento de las personas para abusar de ellas, ¿no? Bien, nos quedamos aquí, dice, ya, esto está consagrado por la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o sea, este acceso a la información pública es un derecho civil, ¿sí? Convención Interamericana de los Derechos Humanos, aparte de eso también es un derecho humano, y demás instrumentos internacionales vigentes de los cuales nuestro país es signatario, ¿no? Entonces, eh, derecho consagrado en la Constitución de la Política, derechos civiles, derechos humanos, ¿verdad? Entonces, no hay por qué negarle la información pública. ¿Cuáles son los objetivos que persigue esta ley? Dice, cumplir lo dispuesto en la Constitución de la Política, repito, cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas a las que están sometidas las instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los entes señalados en el artículo anterior,
las personas jurídicas de derecho privado que realicen obras, servicios, etcétera, con asignaciones públicas para el efecto adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la información que den cuenta de la gestión pública, ¿no? Entonces, prácticamente todos están obligados a cumplir esta ley y esta ley no es tan nueva, pero no se cumplía mucho. En el gobierno anterior, ¿verdad? En ese gobierno, digamos que por lo menos entre una de las cosas buenas que se hizo fue promover, ¿verdad? La transparencia de la información, ¿no? Entonces la ley existía, pero no se cumplía mucho, pero digamos que en ese gobierno que este sí fue un acierto y aquí sí se transparentó la información. Bien, artículo B, el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre la materia que ha suscrito legalmente nuestro país. Entonces, hay acuerdos internacionales donde nosotros, como país, garantizamos el acceso a la información pública. C, permitir la fiscalización de la administración pública de los recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social. ¿Cómo vamos a controlar a nuestro gobierno y lo que hacen nuestros funcionarios públicos si todo lo manejan debajo de la mesa, si se reúnen a las 12 de la noche en algún departamento, ¿verdad? A hacer pactos y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces es imposible que nosotros como ciudadanos podamos fiscalizar a nuestros gobernantes que se supone que están allí para servir si es que no sabemos qué están haciendo, ¿no? Entonces, ahí está la información, está pública para que todos tengan acceso y poder decir, hey, ¿por qué gastaron tantos millones de dólares en una carretera? Hey, ¿por qué gastaron tantos millones de dólares en la compra de una represa? Hey, ¿por qué gastaron tantos millones de dólares para construir una refinería si no hay refinería? Entonces, esas son las cosas que las personas pueden realizar, ¿verdad? Por tener acceso a la información pública. Ahora, como en la vida real, pues, todos los organismos de alguna manera se escudan, se protegen, les ponen trabas, entonces tampoco es tan fácil como suena, pero haciendo el esfuerzo se podría fiscalizar, ¿no? Porque esconden la información utilizando términos, anexos y cosas así, que realmente hace difícil que una persona común y silvestre pueda estar revisando esto, y peor que tenga tiempo, ¿no? Porque con tantas cosas y requisitos que piden, tanta burocracia, realmente las personas no se dedican a fiscalizar. Pero por lo menos por la ley, ahí está garantizado. D, garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y privado, ¿no? Entonces, la información es pública, pero hay cierta información que es sensible. Por ejemplo, tenemos información del IES, donde están ahí hasta el registro de nuestras enfermedades y todo eso. Entonces, eso es una información sensible que no debería ser pública. Entonces, yo no debería poder conocer si usted de repente está padeciendo alguna enfermedad, ¿no? No es de buen gusto. Yo, la verdad que no veo lo malo, pero a nivel general dicen que no es de buen gusto. Entonces, esas informaciones son consideradas como privadas. Este, Miren, les comento, ahí que estamos en literal D, les comento un caso. Déjenme ver cuándo tuve clase con ustedes. Yo tuve clase con ustedes la semana pasada, el martes. Ah, pero el viernes. El viernes sí les comenté, creo que me habían intentado hackear, ¿verdad? Sí les conté esa historia, ¿verdad? Sí. Ya, pues miren, les comento otro caso. Hoy día me enteré de que a una persona le llamaron así, ¿no? Le dicen, hola, no me conoces. Entonces la persona le dice, sobrino, ¿eres tú? Sí, soy tu sobrino, dicen, sí, soy tu sobrino. Mira, ahorita voy rapidito a tu casa, tengo la puerta abierta porque voy rapidito, en un carro rojo, ¿verdad? Porque tengo que entregarte unas cosas. Entonces la persona que está en el teléfono dice, pero yo le reconocí la voz y no es mi sobrino. Entonces dice, deben ser los ladrones. No. Entonces, lo que estaban planeando, ¿verdad? Es de que le tengan las puertas abiertas para los ladrones meterse así rápido a robarse todo, ¿no? Entonces, un robo de vivienda. Pero en vez de forzar las cerraduras o esperar que se vayan de viaje, directamente le dicen, ¿sabes qué? Ábreme la puerta, tenme abierto allí. No, lo único que no le dicen es, me lista la televisor, la computadora para llevarme todo.
Entonces, esta es otra modalidad que están efectuando en este momento. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo pueden tener el número y los nombres de los miembros de la familia? Entonces ahí hay una fuga de información, por eso es que la información debe estar privada, porque cuando está pública, o sea, cierta información cuando está pública, se presta pues a ciertos tipos de delitos, ¿no? Como el que les estoy mencionando. Entonces, ahí la importancia de garantizar cierta información como privada. Bien, literal E dice, la democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del Estado de Derecho a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública. Entonces, literal E habla de que estamos en democracia y que estamos, o sea, que respetamos los derechos de los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, tenemos que dar una herramienta que permita ejercer lo que la ley dice, ¿no? Entonces, es por eso de aquí. F, facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización. Entonces, esto de aquí, ahí está el artículo F, donde dice que la ciudadanía, o sea, ustedes, jóvenes, ustedes son la ciudadanía, tienen que participar. Entonces, yo les pregunto, ¿han participado? Seguramente van a decir que no. Ya, entonces, aquí estamos en el artículo número 3. No, ahí estamos en el artículo número 3. No he revisado yo aquí, déjenme revisar una cosita. Me pasé. Yo estaba viendo si ustedes tienen participación en clase. Creo que la mayoría, aquí creo que no ha habido mucha oportunidad de participación en base porque yo creo que me la paso hablando mucho. Eh, pero vamos a ver si ya no me canso tanto, ¿no? Entonces, ya, ahorita que ya estamos listos, tengo el artículo 3, entonces uno de ustedes que no haya participado, ¿verdad? O que sepa que no va a participar, para que aproveche pues ayudándonos con este artículo y de ahí lo analizamos. Recuerden, participación en clase es un punto neto a su promedio, el punto más fácil, más rápido, que no lo van a tener disponible para el segundo parcial y que puede ser la diferencia entre que aprueben y no. Así que, ¿quién participa? Lo único que tienen que hacer es leer el artículo, si pueden lo explican y si no, pues ahí yo me tomo. Profe, yo leo. Listo, estamos esperando. Ámbito de aplicación de la ley. Esta ley es aplicable a los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República. B. Los entes señalados en el artículo 1 de la presente ley. C. Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del Estado. D.
El derecho de acceso a la información de los diputados de la República se rige conforme a los dispuestos en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de su reglamento interno. Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales, ONGs, aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o administración de bienes o servicios públicos, que tengan convenios, contratos o cualquier forma contractual con las instituciones públicas y organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad en su función sea pública. F. Las personas jurídicas de derecho privado que sean delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del Estado, en los términos del respectivo contrato. G. Las personas jurídicas de derecho privado que realicen gestiones públicas o financien parcial o totalmente con recursos públicos y únicamente en lo relacionado con dichas gestiones o con las acciones o actividades a las que se destinen tales como recursos. Y H. Las personas jurídicas de derecho privado que poseen información pública en los términos de esta ley. Ya, listo, muchas gracias. Póngase ahí en el chat participación en clase. Ya, entonces esta ley nos indica a dónde se aplica. Entonces aquí estamos viendo que abarca todos los sectores, incluso los privados. También abarca lo que son el manejo de recursos. ¿Qué más? Incluso si el gobierno da recursos al sector privado, este sector privado también está en la obligación de reportar cómo ha utilizado dichos recursos, ¿no? Entonces, aquí están los ámbitos, artículos 3, para que ustedes sepan, y prácticamente está cubierto todo, ¿no? Sí, o sea, la idea es no dejar nada en el aire. Bien, tenemos el artículo 4 que habla de los principios y aplicación de la ley. Entonces, otro voluntario para analizar este artículo de aquí. Principios de aplicación de la ley. En el desarrollo del derecho de acceso a la información pública se observarán los siguientes principios. La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas, el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos. Son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. El acceso a la información pública será por regla general gratuito a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta ley. El ejercicio de la función pública está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones. Este principio se extiende a aquellas entidades de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos. Las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de esta ley orgánica de la manera que más favorezca el efectivo ejercicio de los derechos aquí garantizados y garantizar el manejo transparente de la información pública, de manera que se posibilite la participación ciudadana de la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejerzan el poder público. Listo, entonces póngase allí en el chat la participación en clase. Entonces, en este artículo de aquí, hemos visto cuáles son los derechos. Parte importante que destacar es que quien está a cargo de la institución es el que tiene que responder en cuanto a la información. Por ejemplo, en el caso de nosotros, creo que sería nuestra directora, ¿verdad? O las autoridades de nivel superior, las que deberían de responder al momento que ustedes soliciten una información, ¿no? Entonces, es el representante de una institución a quien tenemos que exigirle pues nuestro derecho a tener acceso a la información pública. Y otra parte importante aquí que se mencionó es que este acceso es gratuito, ¿no? Entonces, si por ejemplo a ustedes les llega a pasar que alguien dice,
uy, sabes que es difícil entregarte esa información, no sé, tal vez si por ahí hay algún cariñito de repente, o esa información cuesta, no te puedo dar así nomás, eso cuesta. Entonces, eso ya saben que está siendo ilegal y ustedes lo que pueden decir es que ustedes por derecho tienen acceso a la información pública y eso es gratuito. Ahora, si ustedes piden una información que de repente va en 1000 páginas, ¿verdad? Va impresa en 1000 páginas, obviamente el medio por el cual están llevando la información, sea 1000 páginas que tuvieron que imprimir o sea un dispositivo que tuvieron que grabar, ¿verdad? Entonces el medio de repente sí lo pueden pagar ustedes o digamos el costo de poder reproducir esa información, ¿no? Entonces es algo mínimo, ¿verdad? Pero en principio el acceso a la información es privado. Entonces este fue el artículo 4. Veamos, artículo 5 y 6, porque el 5 es cortito. Anímense, señores y señoritas. Punto solamente por leer. Punto Artículo 5 y 6, ¿no? Sí, 5 y 6. Artículo 5. Información pública. Se considera información pública todo documento en cualquier formato que se encuentra en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley. Contenidos creados o obtenidos por ella, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. Artículo 6. Y perdón que le interrumpa allí, ¿no? Entonces, información pública ya sabemos que es todo lo que se genera dentro de las entidades públicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, si yo genero un acta de notas o si yo genero sus asistencias, estos documentos que se han generado en el ejercicio de un proceso público vienen a constituirse en información pública, ¿no? Por lo tanto, yo no los puedo retener, ¿verdad? So pretexto de que es privado. No, es recurso del Estado, institución del Estado, entonces es una información pública. Ahora, algo que ustedes no pueden hacer es decirme, oiga, profesor, y las respuestas de los exámenes, esas son públicas porque usted lo generó con este recurso del Estado. Tiene que darme la respuesta de los exámenes. No, porque eso rompe el proceso para el cual fue creada la institución educativa. Entonces esa información sería de carácter sensible y por lo tanto tiene una calificación de información privada, ¿no? Entonces, no pueden ustedes exigir toda la información, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no pueden decir, ¿sabe qué? Yo soy un delincuente, pero tengo derechos y quiero saber dónde van a patrullar la policía el día de hoy, ¿verdad? Porque esa es una información sensible, ¿no? Entonces, y yo no puedo tener cierta información que puede ser sensible y que puede entorpecer el proceso de alguna otra institución, ¿no? Entonces, esa sería la consideración. Y creo que lo vamos a ver en el artículo número 6. Información confidencial. Proceda, por favor. Información confidencial. Se considera información confidencial aquella información pública personal que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en el artículo 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación dará lugar a las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes sobre violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se secciona el procedimiento establecido en las indagaciones previas. Ya, entonces el artículo 6 ahí nos explica un poco lo que es la información confidencial. Esa información no se hace pública, porque si yo uso una información confidencial, ¿verdad? Y la divulgo, entonces estoy cometiendo un acto ilegal, ¿no? Ahora, si de repente a mí viene alguien y me dice, necesito saber la información de fulano de tal, yo digo, no, porque esa es una información confidencial. No, la información confidencial, si está sujeta
¿verdad?, a una investigación por autoridades competentes, o sea, digamos una investigación policíaca, o una investigación de una comisión del mismo gobierno, entonces no se aplica o se rompe, ¿verdad?, lo que es la clasificación de información confidencial, porque se tiene que permitir a estas delegaciones que realicen sus debidas investigaciones. Entonces no se les puede privar de esta información que es de carácter confidencial. Bien, artículo 7, que es medio grandecito. Difusión de la información pública. Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligados a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás están señalados en el artículo 1 de la presente ley. Difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada que para efectos de esta ley se la considera de naturaleza obligatoria. A. Estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. B. El directorio completo de la institución, así como su distributivo del personal. C. La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación según lo establezcan las disposiciones correspondientes. La D. Los servicios que ofrecen y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas. F. Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción. G. Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como la liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos. H. Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal. Y información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales de adjudicación y liquidación de las contrataciones de obras, adquisiciones de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones. J. Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución. K. Planes y programas de la institución en ejecución. L. El detalle de los contratos de crédito externos e internos, se señalarán la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de intereses. M. Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño. N. Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos. O el nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta ley. P. La función judicial y el Tribunal Constitucional. Adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas producidas en todas sus jurisdicciones. Q. Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes producidos en todas sus jurisdicciones. R. El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general. S. Los organismos seccionales informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren mediante la publicación de las actas de las respectivas secciones de estos cuerpos. Déjame ver si hay otro literal. Sí, ahí es un poquito más. Colegiados, así como sus planes de desarrollo local. Y T. El Tribunal de los Contenciosos Administrativos,
Adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas producidas en todas sus jurisdicciones. La información deberá ser publicada organizándola por temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc., sin agrupar o generalizar de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente y sin confusiones. Listo, muchas gracias. Entonces ahí pónganse ahí la participación en clase. El compañero anterior creo que no le dije, entonces si no lo puso, pongan allí para tener registrado su nombre, ¿no? Entonces, este artículo 7, ¿verdad? Indica la información que se debe de divulgar. Como ustedes ven, todas son informaciones sensibles que tienen que ver con gastos y uso de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, aquí están todas esas estructuras que deben de respetarse las autoridades. Bien, veamos ahora el artículo número 8 de la promoción del derecho de acceso a la información pública. Miren que tienen que todos tratar de ganarse su punto de actuación en clase porque nos quedan, creo que solamente 2 semanas más de actividades y luego de examen. Entonces, aprovechen ahorita. Artículo 8. Yo no sé quién va a leer. Ya, lea la primera. Dijo, dijo artículo 8. Da la primera, que hay el artículo 9. El artículo 9 y ahí las dos salen del tema y los puntos. Artículo 8. Promoción del derecho de acceso a la información. Todas las entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, implementarán, según sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos como a los organizadores de la sociedad civil, con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general todos los que conforman el sistema de educación básica integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, a vías dadas y amparo. Listo, entonces avancemos rapidito al artículo 9. Artículo 9. Responsabilidad sobre la entrega de la información pública. El titular de la entidad o representante legal será el responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso de la información en el plazo de perentorio de 10 días, mismo que puede prorrogarse por 5 días más por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. Listo, entonces vimos el artículo 8, ¿verdad? De la promoción del derecho. Incluso las instituciones educativas pueden hacer campañas para que las personas conozcan sus derechos y los puedan ejercer, ¿no? Y el artículo 9 habla de quién es el responsable, que en este caso es el titular de la entidad, o sea, el representante legal, quien tiene 10 días para dar la información, o en el caso que les sea un poquito complicado, les puede pedir 5 días más, 5 días laborables, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Los alumnos que expusieron ahorita, pónganse rapidito la participación en clase. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, de mi parte, pues, muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Y mañana las exposiciones, porque recuerden que tienen que tener nota. Se nos acorta el tiempo. Ya. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Yo me quedo, Gracias. me quedo aquí copiando su asistencia y si ustedes gustan ya pueden desconectarse.
Listo, copiado su asistencia, procedo a desconectarme, que tengan muy buenas tardes.